Bueno, ya nos volvimos a conectar para terminar lo que era esta reunión, esperando que un poquito para que se conecten el resto. Habíamos quedado en las preguntas sobre las fórmulas propuestas por Michael Faraday de inducción magnética. ¿Sí? Si tiene alguna pregunta, al chat, ¿sí? Me escribe, yo la leo y la resuelvo aquí. Si necesita, no puede escribirlo, necesita decirlo, ahí levanta la manito en reacciones, pone levantar la mano, yo lo veo, y después le doy la palabra, activa el micrófono y me la dice, ¿sí? Por favor. Hay un chat aquí. ¿Podría repetir? Ya, desde ahí voy a comenzar, ¿sí? Esperando que se conecten el resto, desde la última parte voy a comenzar. Sí, ya nos quedaba muy poquito tiempo, pero vamos a hacer otra vez la revisión de esto, ¿sí? A ver. Entonces, tenemos claro que, no sé si tenemos claro, me corrige, ¿no? Que la fuerza electromotriz va a depender del número de espiras, la bobina en cuántas vueltas esté, la variación del flujo y el tiempo que es determinado. Ahora, esto de la variación del flujo, para entender esto, recordamos el parcial anterior. Entonces, la variación de flujo, el flujo no era nada más que el campo por el área efectiva, ¿sí? Entonces, ¿qué podría cambiar? Para que cambie el flujo, debería cambiar, mantenerse constante el campo. Eso. A ver, para que cambie el flujo, lo que deberíamos tener es que cambie el campo y el área se mantenga constante. ¿Sí? Eso podríamos hacer. Que cambie el campo y que el área se mantenga. Mientras cambie el campo, el área se mantenga constante. ¿Sí? ¿Cómo cambiar el campo? Cuando movimos el imán. ¿De acuerdo? Movimos el imán, estamos cambiando el campo magnético incidente en esa bobina. ¿De acuerdo? ¿Por qué el área se mantiene constante? Porque la bobina se quedó quieta, no nos hizo ni más grande ni más pequeña, se mantiene el área efectiva ahí, en la misma posición. ¿Cuál es la otra opción que podemos tener para cambiar el flujo? Que el campo se mantenga constante y cambiar el área. Para cambiar el área tendríamos una posibilidad muy loca, que sería de estar cambiando esa área, hacerla más pequeña, hacerla más grande en tiempos muy pequeños. Es decir, que hago la bobina muy grande, después más pequeña, más grande, más pequeña. De tal forma de que pueda inducirse esa fuerza electromotriz. Pero eso en la práctica es muy difícil. Tener una bobina y comenzar a hacerla más grande, más pequeña en el mismo tiempo, no es práctico. Pero lo que sí se puede hacer es que con una bobina que comience perpendicular, moverla, girarla. O sea, ya no tengo un ángulo de 90, sino más bien uno de 30, 60 o capaz 0 grados. Entonces, como estoy cambiando ese ángulo de inclinación, va a cambiar el área efectiva, el área en la que está afectada por el campo magnético constante en este caso. No sé si hay preguntas hasta ahí. No sé si lo resolví mejor. Entonces hay dos cosas. Mantengo el área constante y cambio el campo, y así yo cambio el flujo. O podría yo mantener el campo constante y cambiar el área efectiva girando la bobina para así también hacer cambiar el flujo. Recuerde que si no hay ese cambio de flujo, no va a haber la fuerza electromotriz inducida. ¿Sí? Ya esperamos que haya sido de utilidad lo que les dije. ¿Sí? Entonces, nos toca en este momento ejemplos. Ojalá tengan una calculadora a la mano, ojalá tengan una calculadora o un lápiz a la mano para poder resolver los ejercicios de aquí. Veamos, esos ejercicios también van a estar ya colgados ahí en la plataforma Cebin para que usted pueda hacer. Primer ejemplo, veamos qué nos dice. Una bobina de alambre que tiene un área de 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados se coloca en una región de densidad de flujo constante igual a 0,65 teslas. En un intervalo de 0,003 segundos, la densidad de flujo aumenta a 1,4 teslas.
Si la bobina consta de 50 espiras de alambre, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida? A ver, entonces debemos recordar la fórmula, ¿no? Entonces la fórmula era menos n de número de vueltas por una fracción, el numerador va a la variación de flujo magnético y debajo va el tiempo. Entonces, vamos a tratar de resolver el ejercicio. Aquí está explícito que la bobina tiene 50 vueltas. Aquí no hay nada más que hacer. Ya. El tiempo también que va en la fórmula también nos da. Nos dice 0,003 segundos. Tenemos el tiempo. ¿Qué nos faltaría calcular para la fórmula? Ideas que nos faltaría calcular, niños. Por el chat me pueden escribir o pueden levantar la mano. La densidad de flujo, ¿sí? No solo la densidad, digámoslo completo, la densidad de flujo. Con segundos de bachillerato estamos estudiando densidad en líquidos. Entonces, si decimos densidad, puede ser que alguien vea este video y después nos diga, nos corrija. No, completo, densidad de flujo, magnético incluso, densidad de flujo magnético, porque también va a haber una densidad de flujo eléctrico. Entonces, la densidad de flujo magnético. Entonces, lo que nosotros deberíamos recordar es que la densidad de flujo magnético era variación de campo por área, ¿sí? O campo, área, seno del ángulo. Entonces, no sé aquí cuál de las dos fórmulas nos ayuda para esto. ¿Qué estamos cambiando aquí? ¿El área o el campo? Otra pregunta que les hago ahí a los participantes. A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cambiando el área de incidencia o estamos cambiando el campo magnético? Espero por favor las respuestas. Nadie se anima. ¿Qué estamos cambiando aquí, niños? Parece que solo Don Yomikinga está viendo aquí la reunión. Los demás, por favor, tratemos de participar para que se haga más ameno esta reunión. ¿Sí? Sí, correcto. Don Kevin me dice, profe, lo que va a variar es el campo. Sí, aquí dice que al principio estaba constante de 0,65 teslas y en un tiempo de 0,003 segundos la densidad de flujo aumenta hasta 1,4. ¿Sí? Entonces ahí está variando. Lo que no puse en el texto antes, pero debería un poquito escribirlo, que recuerde que la variación de flujo va a ser, la variación del campo va a ser campo final menos campo inicial. Sí, inicial. ¿Sí? Algo así debería estar para encontrar la variación de flujo. Porque sería 1,4 menos 0,065 teslas. ¿De acuerdo? Y eso multiplicado por el área de incidencia nos daría ya la variación de flujo magnético. Entonces me ayudan por favor calculando primero la variación de flujo para escribirla aquí. Me ayudan por favor haciendo eso, esperando que tengan una calculadora en la mano. Por favor, ¿cuánto me sale la variación de flujo magnético final menos inicial? Al principio estaba constante de 0,65 y luego cambió a 1,4. Entonces sería 1,4 menos 0,65. Sí, no sé si me corrigen, pero
Aquí la respuesta sería 0,75 teslas. Sí, muy bien. Me confirman los demás, 0,75 teslas. Sí, es lo que estaba resolvido también. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya tengo la variación de flujo. A ver, ¿alguien más? Sí, la jefa Esther dice que sí, sale eso. Entonces, ahora lo que, lo que les pido es que calculen es la variación del flujo. Ya tenemos la variación del campo. Ahora necesitamos la variación del flujo. Ya tenemos, entonces, ¿cómo calculamos eso? Esto 0,75 por el área efectiva. 2 por 10 a la menos 3. Sí, no sé si me hice entender. Voy a ver aquí. Tenemos que calcular la variación de flujo. No puedo escribir aquí ni el triángulo ni... A ver, vamos a poner aquí el flujo, la F. Voy a un poquito irme. No puedo escribir ese símbolo, pero voy a escribir algo. A ver, ese flujo propuesto va a ser igual a la variación que escribimos, o sea, 0,75 teslas por el área efectiva, que sería 2 por 10 a la menos 3. Pongo ese signo de aquí porque no puedo poner exponente en este programa, entonces sería 0,75 por 2 exponente a la menos 3. Sí, las respuestas espero de ustedes, por favor. Y aquí tenemos a ver, la jefa Valeria Espinosa me dice, profe, 1,5 por 10 a la menos 3. Sí. Melanie Molina también me dice 1,5 por 10 a la menos 3. Muy bien. Sí. Eso está bien. Entonces ya lo tenemos ahí. Sí, jefa Oquendo también me dice, profe, estamos bien. Entonces, con eso ya tenemos la variación de flujo, tenemos ya el tiempo y tenemos el número de espiras. Por favor, reemplace los datos ya en la fórmula de inducción electromagnética. ¿Sí? Sería menos n por una fracción en el numerador, la variación de flujo, y en el denominador vendría el tiempo. Voy a escribir aquí lo que nos salió, 1,5 por 10 a la menos 3. Estos serían Webers. ¿Sí? Webers. Ya, espero la respuesta de ustedes, por favor. ¿Cuánto nos salió la fuerza electromotriz inducida? Ya está la respuesta ahí. La idea es que tratemos de comprobar esas respuestas, porque somos humanos y podríamos habernos equivocado. Entonces voy a tratar de hacer también yo. Sería los menos 50 por el numerador, 1,5 exponente a la menos 3, y todo eso dividido para el tiempo. No sé si no salió lo mismo. Hay que corregir algo. No se me dice nomás. A ver, el jefe Yumekinga me dice, profe, me salió menos 250. Veamos otras respuestas. También estoy tratando de buscar mi calculadora para hacerlo. Entonces sería menos 50. El flujo 1,5 exponente a la menos 3. Y todo eso dividido para 0.003. Pero la respuesta del resto, porque a Don Kinga le sale menos 250, a Valeria Espinosa le sale menos 25.
Sí, espero la participación de los demás, a ver cómo nos salió. Porque tenemos dos respuestas, menos 250 y menos 25. Don Puco me dice menos 25, ¿sí? Don Kevin Yumikinga dice que corrige menos 25 voltios. Sí, sí. Sí, menos 25 voltios. Yo también ya lo hice aquí. Aquí una falla de tipeo, pero lo vamos a corregir ya cuando se active su texto. Debería estar ya con esa corrección, ¿no? Entonces sería menos 25 voltios. Ahí estamos bien. Menos 25 voltios. Eso sería el voltaje inducido en esta bobina. No sé si hay preguntas, esperando que todos los demás hayan comprobado, sí. Yo también estoy aquí tratando de usar esta calculadora para comprobar. Entonces hasta ahí me parece que estamos bien. Entonces seguimos, por favor, si no hay ninguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta que me hubiese hecho, ¿no? Si hubiese sido alumno mío mismo, me hubiese hecho, pero como no lo hacen, voy a esperar hasta el final a ver si a alguien se le ocurre también. Entonces seguimos al ejemplo número 2. Y si no si nadie me hace esa pregunta, yo al final parece que voy a mandar a consultar la pregunta que yo haga. Ejemplo número 2. Recuerden que el primero variamos el campo magnético. El primero variamos del campo magnético, veamos de qué pasa ahora. Dice, una bobina cuadrada, que mide 20 centímetros de lado y consta de 16 espiras de alambre. Está colocada en forma perpendicular a un campo B de densidad de flujo 0,8 teslas. Si la bobina se gira hasta que su plano es paralelo al del campo, en un tiempo de 0,2 segundos, ¿cuál es la fuerza electromotriz media inducida? ¿Ya? Entonces, aquí en la fórmula me decía menos n por, en el numerador, variación de flujo sobre tiempo. Entonces, en esa fórmula original, veamos qué tenemos. Tengo el número de espiras, me parece que sí, me dicen 16 espiras. Muy bien. Me dice el tiempo, también tengo el tiempo. Lo que no tengo es la variación de flujo. La variación de flujo, habíamos dicho que es variación de campo por el área constante, variamos campo, o campo constante y lo que hacemos es girar la bobina de tal forma que el área en incidencia cambie. Entonces, no tengo el área, no tengo el área. No, ¿cómo calcular esa área? Ideas. ¿Cómo calcular esa área? No tengo el área. Para el flujo necesito área y campo. El campo ya tengo. Dice que es 0,8 teslas. ¿Cómo calcular el área? Porque el flujo es área por campo. ¿Cómo calcular el área? ¿Dónde, en qué parte está alguna pista para esa área? Bien, la jefa Valeria Espinosa me dice, profe, primero transformamos los 20 centímetros a metros. Muy bien, serían 0,2 metros, ¿verdad? Sí, ese es el lado de la bobina que es cuadrada. Entonces, ¿cómo calcular? La jefa Esteves me dice, ya, profe, es cuadrada. ¿Y cómo calculamos el área de un cuadrado? ¿Cómo calculamos el área de un cuadrado? Bueno, lado por lado, el lado al cuadrado, ¿sí? Entonces sería básicamente, voy a escribirlo aquí, sería 0,20 por 0,20, ¿verdad? Eso casi siempre me saldría, no sé si me pueden ayudar. O 0,2 al cuadrado serían 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿no? Puedo poner exponentes, por eso pongo ese signo extraño antes del exponente, pero eso es lo que simboliza exponente. Listo.
No sé si tenemos hasta ahí todos. Entonces, ya calculamos el área, pero ese es el área cuando está perpendicular la bobina con el campo. ¿Sí? Entonces me dice que al principio está... voy a encerrar esto que ya usamos. A ver, voy a encerrar esto a los 20 centímetros. Ya lo usamos para calcular el área. Ya el campo que me dice que es 0,8 teslas. ¿Qué hacer? Muy bien, la jefa me plantea, mira, la jefa Espinosa, justo escribir esto. Me dice, profe, hacemos esto. Voy a escribir textualmente lo que puso la jefa. Calculamos el flujo. El flujo, no puedo poner el símbolo de phi mayúscula, por eso pongo F, pero tendría una equivocación ahí terrible, ¿no? Pero porque no se puede escribir, pondría F de flujo aquí, pero entonces usted debería escribir la letra phi mayúscula. Entonces, el flujo debería ser A seno del ángulo. Ya, chévere. Ya tengo el área, el ángulo. ¿Qué ángulo usaremos? ¿Ya? ¿Qué ángulo usaremos? Eso. ¿Qué ángulo usaremos? Aquí nos falta algo. ¿Sí? Aquí nos falta algo. Ya, voy a escribir aquí, no puedo hacer, pero dice, ¿con qué ángulo? ¿Es perpendicular? Sí, aquí tendríamos que leer cuidadosamente, por favor. Verán, dice que la bobina está colocada primero en forma perpendicular, por eso el ángulo sería 90 grados. Muy bien. Pero después dice que gira hasta que queda ser paralelo. Entonces, aquí primero es perpendicular y después paralela. ¿Entendido? Entonces, cuando es perpendicular, ¿qué ángulo usaremos? Voy a escribirlo aquí. 90 grados. Y cuando es paralela, ¿qué ángulo usaremos? Espero las respuestas, por favor. ¿Qué ángulo usaremos? ¿Qué ángulo supongo yo? O simboliza, representa lo que es paralelo. Don Pitágoras dice 180, Esteves 180, más bien 0 grados. ¿Sí? 0 grados. Cuando digo paralelo es 0. ¿Sí? Entonces, tengo dos ángulos. Ahora, ¿qué hago con los dos ángulos? Primero calculo el flujo. Escucharán bien, por favor. El flujo inicial sería el área, sería el campo, perdón, el campo por el área seno de 90 grados, es el flujo inicial. Recuerden que no puedo poner el símbolo de flujo, el que debería, pero por eso le pongo la F. Y después encontrar el flujo final. En el flujo final sería el campo por el área seno de 0 grados. ¿Entendido? Así estaría. Yo tendría que calcular dos flujos. El flujo inicial, campo por área seno de 90, y el flujo final, el campo por área seno de 0 grados. Sí, los dos se utilizan, porque aquí lo que estamos cambiando es el área incidente. El campo se mantiene constante. Recuerde que una de las dos debe variar para poder tener la inducción electromagnética. Ya, con eso yo debería calcular después la variación de flujo. Esa variación de flujo sería flujo final menos flujo inicial. ¿Sí? No sé si me ayudan a calcular cuánto sería la variación de flujo directamente ya. ¿Cuánto sería la variación de flujo para escribirla? ¿Sí? ¿Cuánto valdría la variación de flujo? El área ya la teníamos. Era 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Sí? Y nos faltaría, el campo sería 0,8 teslas. Tenemos que calcular todo eso. Entonces, espero que
que me respondan cuánto les salió la variación de flujo. Podrían ustedes hacerlo por separado, decirme primero cuánto vale el flujo inicial, cuánto vale el flujo final, si es necesario, y después al final me dicen cuánto le salió la variación de flujo. A ver, no sé si me pueden ayudar. Por favor, comencemos a procesar esos datos. ¿Siguen ahí? No, no sé cuánto le salió. A ver, el flujo inicial me dice la jefa 3, el inicial 3,2 por 10 a la menos 4. A ver, sería, claro, 3,2 por 10 a la menos 4 me dice la jefa Espinosa, el inicial, y la jefa Molina reafirma lo mismo. Sí, entonces, sí, estamos bien. El inicial sería, voy a escribirlo aquí para que los que no tienen chance de la calculadora puedan revisar. Sería 3,2 por 10 a la menos 3, a la menos 4, perdón. ¿Sí? Así sería el inicial. El final, seno de... cuando hagamos estos cálculos con las funciones trigonométricas, ¿sí? Vamos a usar funciones trigonométricas. Recuerde que su calculadora debe estar programada en grados sexagesimales. ¿Sí? Quiere decir que debe estar una D arriba. ¿Entendido? Entonces, alguien que le recuerda las clases de la profe Gaby del año anterior, vieron funciones trigonométricas, del seno de 0 es 0. Entonces, seno de 0, 0 por A por B es igual a 0. Entonces, sí, sirvieron las clases de la profe Gaby, entonces serían 0, aquí deberíamos poner la unidad de medida, ¿no? Weber, y acá también voy a poner la unidad de medida para que no haya un trauma psicológico permanente. Ya, entonces calculemos la variación. No es flujo total, es la variación de flujo. ¿Sí? La variación de flujo sin calculadora, final menos inicial, siempre final menos inicial. Entonces, aquí la variación de flujo sería menos 3,2 por 10 a la menos 4 Weber. ¿Entendido? No sé si hay preguntas hasta ahí. Calculo el flujo inicial con el primer ángulo que dice que es perpendicular y después calculo el segundo flujo, el final, con el segundo ángulo que dice paralelo 0 grados. Y con eso hago la variación, porque en la fórmula me pide variación de flujo. ¿Entendido? Con eso tenemos ya la variación. Sería los menos 3,2 por 10 a la menos 4 Weber. Si no hay ninguna pregunta, por favor, voy a borrar un poquito esto porque... Uy. Entonces ya, listo. Entonces ahora sí. Para la fórmula que vamos a reemplazar ya, teníamos ya el tiempo, ¿sí? Teníamos el número de espiras. Lo que nos faltaba nada más era la variación de flujo, que calculando nos dio menos 3,2 por 10 a la menos 4 Weber. Entonces, por favor, reemplacen la fórmula de la ley de Faraday y me dice cuánto nos salió. Revisando si la respuesta que está aquí en la diapositiva está bien. Por favor, esperando que sería menos 16 por, en el numerador, menos 3,2 por 10 a la menos 4, todo dividido para el tiempo y ya. Revisamos, por favor, a ver si no tenemos la misma respuesta. Nos quedan 10 minutos, por favor.
¿Cuánto nos salió? Sería menos 16 por menos 3,2 exponente a la menos 4, todo dividido para el tiempo de 0,2. No sé si tengo una respuesta, me dice, profe, 0,0256 voltios, y Melanie Molina. Mario Mequinga me dice 25,6 por 10 a la menos 3. Valeria Espinosa me dice 25,6 milivoltios. Y Molina, Melanie también hace... Sí, sí, sí. Yo también estoy revisando aquí. Otra vez mi señorita secretaria ha fallado. Entonces, aquí el voltaje inducido, lo voy a poner acá para corregir, 25,6 a 25 eso, por 10 a la menos 3 voltios. ¿Sí? Ya corregimos eso, por favor. Mil disculpas. Entonces, ahí está listo el segundo ejercicio. ¿De acuerdo? Tenemos 10 minutos, tratemos de terminar esto. ¿Sí? Entonces, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Hemos tratado de ir paso a paso. Ya voy a hacer las correcciones respectivas en las respuestas para que cuando usted vea el documento ya pueda verlo sin errores. A eso. Seguimos. Miren, lo que Faraday intentó en su experimento es mover el campo magnético, mover el imán y mantener la bobina o el conductor quieto, ¿no? Sí, en la experiencia anterior lo que hicimos es mover el imán. En esto que estoy presentando, el siguiente tema, fuerza electromotriz inducida en un conductor en movimiento. Ahora lo que voy a hacer es mantener el imán quieto, el campo magnético, y lo que voy a hacer es mover el conductor. ¿Sí? Eso voy a hacer, mover el conductor. A ver qué sucede. Miren, la fuerza electromotriz, esta símbolo de aquí, recuerden que genera el mismo efecto que el potencial eléctrico. ¿Sí? El potencial eléctrico, mover una carga de un punto al otro. ¿Sí? Entonces, por eso igualé. Crean el mismo efecto, por eso igualé. O sea, lo que era fuerza electromotriz, en lugar de poner la fórmula que revisamos antes de Faraday, puse como crea el mismo efecto, pongo la fórmula que habíamos estudiado sobre potencial eléctrico. Y potencial eléctrico era trabajo sobre carga. ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Y ese trabajo cuál va a ser? El trabajo de mover una carga de un punto a otro. De un punto a otro. ¿Sí? A través de ese conductor. Ese va a ser el trabajo que necesitamos. Mover una carga desde un punto al otro. Entonces, ¿qué va a generar que se mueva esa carga? La fuerza de Lorentz. ¿Sí? Si un conductor, si una carga dentro de un campo magnético se mueve, lo que hace es sentir la fuerza de Lorentz. Esa fuerza de Lorentz sería carga, velocidad, campo. Profe, ¿por qué la L? Porque recuerda que el trabajo es fuerza por distancia. ¿Y qué distancia va a recorrer esta carga? La distancia que tenga el conductor. L. ¿Cuánto mida el conductor que está dentro del campo magnético? Ahora, las cargas aparentemente dentro del conductor están quietas, pero cuando el conductor las está moviendo, cortando las líneas de campo magnético, en verdad sí se están moviendo. Ya no se están moviendo a través del conductor, sino se están moviendo cortando las líneas de campo magnético. No sé si ven este vector que está, donde está el puntero. Hacia allá se están moviendo las cargas. No se están moviendo las cargas a través del campo magnético, sino se están moviendo cortando el campo magnético. Por eso sienten la fuerza de Lorentz.
Entonces, la fuerza de Lorentz era carga, velocidad, campo. Y la L del trabajo anterior. Entonces, con eso yo simplifico las cargas con cargas y tendría la primera parte de la fórmula, que esa fuerza sería, esa fuerza electromotriz inducida sería campo, la longitud del cable L y la velocidad con la cual yo me mueva. ¿Sí? Siempre y cuando sea perpendicular entre el conductor y el campo. Pero un poco generalizando le ponemos, como ya hemos visto, seno del ángulo en el cual se está incidiendo. Pues ahí esta sería la otra fórmula cuando estamos moviendo un conductor recto que corta las líneas de campo magnético. ¿Sí? Entonces, seguimos. No sé si hay alguna pregunta sobre esa demostración. La ponemos ahí para que usted la revise. Vamos al ejemplo. No sé si nos tardemos menos de 3 minutos. Es un alambre de 0,2 metros de longitud. Se mueve a una velocidad constante de 4 metros por segundo en una dirección que forma un ángulo de 40 grados, ¿sí? Respecto a la densidad de flujo magnético, la cual es de 0,5 teslas. Calcula la fuerza electromotriz inducida. Entonces, para la fuerza electromotriz inducida, según la fórmula, sería el campo, la longitud del alambre, ¿sí? Por velocidad, por el seno del ángulo. Entonces ya tendríamos prácticamente todo. Rapidito para que nos alcance el tiempo, sería el campo. Revisamos, por favor, 0,5 por la longitud del alambre, sería 0,2 metros, ¿sí? Por la velocidad, 4. Y el seno del ángulo que me plantea aquí serían 40 grados. Entonces, poniéndole en la calculadora, no sé si me ayuda. La jefa Espinosa me dice, profe, aproximadamente me sale 0,26. Yo lo puse aquí completo, no, pero sí debería ser con 2 decimales 0,26, ¿sí? Pero le puse 3 para que usted compruebe que no esté saliendo las mismas respuestas, pero con 0,26 está bastante bien, ¿sí? Y se debería aproximar. Sí se debe aproximar. ¿Entendido? Entonces ahí estamos en el ejercicio. Aquí no hay mucho que ver. Aquí también podemos ver capaz de qué depende la inducción de fuerza electromotriz del campo. O sea, si aumenta el campo, aumenta la fuerza electromotriz. ¿De qué también depende? De la longitud del cable. Si entre mayor longitud, mayor también la fuerza electromotriz. La velocidad. Entre mayor velocidad, mayor esa fuerza electromotriz. ¿Sí? Y el ángulo depende de acuerdo a las funciones trigonométricas que ustedes ya vieron. No sé si hay alguna pregunta si no para continuar. Borrando esto. No sé si a los demás también nos salieron. Recuerde que esto está grabado, se va a subir a YouTube y después compartimos el enlace en Sebin para que usted lo vea en cualquier momento, ¿ya? Entonces, eso sería hasta ahí vendría la parte de la ley de Faraday. La ley de Faraday. Con lo que vimos hoy, con los simuladores, espero que esté claro de qué depende esta fuerza electromotriz inducida. Esa fuerza electromotriz va a generar que se muevan los electrones. Nosotros ese movimiento de electrones le habíamos llamado antes voltaje, pero le habíamos dicho que tiene esos otros nombres, como tensión eléctrica, fuerza electromotriz y diferencia de potencial. Y ahora vemos que son cosas muy diferentes, pero generan lo mismo, ¿entendido? Preguntas, inquietudes. Ya está el deber puesto en la plataforma, ¿sí? El deber está en la plataforma. Son estos ejercicios que estoy planteando yo aquí. Son 8 ejercicios en base a lo que hemos visto. Por favor, cualquier inquietud al correo, ya queda menos de un minuto. Deben completar esta actividad para poder subir el deber. Cualquier inquietud, problema, no sé si tengan alguna inquietud. Muchas gracias por la clase, esperando que se mantengan en salud ese tiempo en el que tenemos que mantenernos aislados. Muchas gracias. Si copiamos la teoría, no, en esta virtualidad ya no se copia la teoría, toda la teoría está en el CEBIN. Usted más bien